Consagración a Mamita María, día 11. Hoy estudiaremos los santos ángeles y el enemigo del hombre, el diablo, el príncipe de este mundo. El mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y peligroso, nuestro enemigo el demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor. Es la terrible realidad misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Todo aquel que rehúsa reconocerla como existente, partiendo de la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición y el magisterio de la Iglesia, a lo que también se suma la experiencia de grandes exorcistas de la Iglesia, debemos reafirmar hoy que el demonio existe, que es un ser concreto, personal y que actúa en la vida del hombre. Para comprender el origen, su naturaleza y la forma como actúa, debemos empezar por conocer el mundo de los ángeles. Hoy en día es muy común escuchar hablar de los ángeles. Lo lamentable es que esto se haga de una manera incorrecta y que se tribute respeto o culto que se sale de la ortodoxia de la fe católica, pues es que resulta que la nueva era se ha convertido en la mayor promotora de esta desviación, hablando de cuál es el nombre de tu ángel, o acoge la visita de tu ángel, deja la puerta abierta y un sinnúmero de prácticas raras que nada tienen que ver con las enseñanzas de nuestra fe. La doctrina católica nos enseña con respecto a los ángeles que son de naturaleza espiritual, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales, inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. Son mensajeros y servidores de Dios desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham ante el ofrecimiento de Isaac, conducen el pueblo de Dios en el éxodo, anuncian nacimientos como el de Jesús, el de San Juan el Bautista, asisten a los profetas, por no citar más de algunos ejemplos. De hecho, en la Santa Biblia encontramos mencionados los ángeles tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, casi página de por medio. Es importante aclarar que la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la tradición. Es decir, su existencia no puede ponerse en duda bajo ninguna circunstancia. Dice el Salmo 103, bendigan al Señor todos sus ángeles,
Los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes apenas oyen la voz de su palabra. Nosotros tenemos el regalo maravilloso de tener desde nuestra concepción hasta el último suspiro de nuestra vida en la tierra la compañía de nuestro santo ángel de la guarda. Ya en el siglo segundo el sabio Orígenes decía: los cristianos creemos que a cada uno se nos designa, Dios nos designa un ángel para que nos guíe, nos acompañe y nos proteja. Se basa esta creencia en la frase del Salmo 90 que dice: a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Y hay otro verso famoso de Jesús: cuidad de escandalizar a ninguno de estos pequeñuelos, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Y Judith en la Biblia, al ser recibida como libertadora de Betulia, exclamaba: el ángel del Señor me acompañó en el viaje de ida y mi estadía allá y en el viaje de venida. Y es que la creencia en la compañía y protección del Santo Ángel de la Guarda ha sido una enseñanza que ha estado profundamente arraigada en nuestra fe cristiana. Junto a los ángeles misteriosamente caídos, que recibieron un misterioso papel de tentadores, resplandece la visión luminosa de un pueblo espiritual unido a los hombres por la caridad. En él arraiga la confianza en esa nueva prueba de solicitud de Dios por los hombres, cual es el del ángel de la guarda, que ha sido asignado a cada uno de nosotros y al que se dirige una de las oraciones más queridas, más difundidas de toda la cristiandad. Se trata de una persona benéfica que la conciencia del pueblo de Dios ha acogido siempre como una muestra de su providencia, del interés del Padre por nosotros sus hijos. Aparte de los muchos testimonios que encontramos en la Sagrada Escritura y en el magisterio de nuestra Iglesia, tenemos innumerables testimonios de santos, quienes experimentaron de manera muy especial la presencia de su santo ángel de la guarda en sus vidas. Por ejemplo, San Bernardo en el año 1010 hizo un sermón muy célebre acerca del ángel de la guarda, comentando estas frases: respetemos su presencia, portándonos como es debido. Agradezcámosle sus favores, que son mucho más de los que nos podemos imaginar, y confiemos en su ayuda, que es muy poderosa, porque es superior en poder a los demonios que nos atacan y a nuestras pasiones que nos traicionan. Mi amado San Juan Bosco narra que el día de la fiesta del Ángel de la Guarda, que se celebra un 2 de octubre, recomendó a sus muchachos que en los momentos de peligro invocaran a su ángel custodio, y que en esa semana dos jóvenes obreros que estaban en un andamio altísimo alcanzando materiales, y de pronto se partió la tabla y se vinieron al suelo. Uno de ellos recordó el consejo oído y exclamó: ángel de mi guarda. Cayeron sin sentido, fueron a recoger al uno y lo encontraron muerto, y cuando levantaron al segundo, al que había invocado al ángel custodio, éste recobró el sentido
y subió corriendo la escalera del andamio como si nada le hubiera pasado. Luego exclamó: cuando vi que me venía abajo, invoqué a mi ángel de la guarda y sentí como si me pusieran por debajo una sábana y me bajaran suavecito. Y después ya no recuerdo más. Ahora veamos cómo fue la caída de los ángeles. De algunos de ellos, la escritura nos narra que una parte de los ángeles creados por Dios se rebelaron contra él y se prefirieron a sí mismos. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en que ellos eligieron libre de estos espíritus creados, rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres cuando les dijo: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, es el padre de la mentira. El Señor permitió a la venerable Sor María de Jesús de Ágreda conocer en qué consistió la rebelión y ese primer pecado que cometieron los ángeles. No deja de ser sorprendente cuando meditamos estos párrafos que fueron escritos por una humilde monjita del siglo XVII que jamás hizo estudios de teología. En resumen, fue nuestro Señor Jesucristo el que le reveló lo siguiente: Dios infinitamente justo determinó manifestar a los ángeles inmediatamente después de su creación el fin por el cual los había creado. Para ello les dio 3 mandatos. Primer mandato: que le adorasen y reverenciasen como a su Creador y sumo Señor. Segundo mandato: Dios manifestó a sus ángeles que iba a crear al género humano y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre. A este Dios hombre le habrían de reconocer por cabeza, adorándole y reverenciándole. El tercer mandato: habrían de tener por superiora a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne el Hijo unigénito del Padre. Ante estos mandatos, ante estos decretos de la divina voluntad, aquel ángel creado bueno por Dios, Luzbel, se rebeló, afirmando que no estaba dispuesto a servir ni a obedecer, y cayó del cielo, arrastrando la tercera parte de los ángeles con él. De esta manera, la Iglesia nos enseña que el diablo primero fue un ángel de luz, un ángel bueno, que fue creado por Dios, pero él se hizo a sí mismo malo, y junto con él cayeron muchos más ángeles. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia nos enseña que primero fue un ángel bueno, fue creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos.
desobedecieron. Hay que reafirmar con la fe de la Iglesia que el demonio no es el mal en general, ni un personaje simbólico. Se trata de un ser real y personal. Digan lo que digan algunos teólogos superficiales y muchos se atreven a negar el diablo. El diablo es, para la fe cristiana, una presencia misteriosa pero real, no meramente simbólica, sino personal, y es una realidad poderosa, una maléfica libertad sobrehumana, opuesta a la voluntad de Dios. En esta misma línea afirmaba un papa tajantemente que el mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad, un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa, se sale del marco de la enseñanza bíblica. Todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. Sin embargo, aunque el demonio sea un ser superior al ángel y a los demás ángeles por su naturaleza, aunque sea un ser poderoso e influyente en la vida del hombre, no podemos olvidar que es ante todo una criatura de Dios y por tanto es limitada. Así lo afirma el catecismo, donde dice: el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre es criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Nos dice la Escritura en la primera carta de Pedro: sed sobrios y vigilantes, porque vuestro enemigo el diablo anda rondando aquí como león rugiente a quien devorar. Está en Primera de Pedro 5:8. Varias advertencias como estas se encuentran en la Sagrada Escritura, y esto precisamente porque el demonio, como ser real y personal, no es ajeno a la realidad del hombre, sino que actúa en ella de manera ordinaria a través de la tentación y de manera extraordinaria a través de la obsesión, la opresión y la posesión diabólica. La influencia ordinaria es la tentación, es la incitación al pecado, y es precisamente allá donde el demonio quiere conducir las almas para que se pierdan. Las tentaciones demoníacas se caracterizan porque llegan de repente, son muy intensas y se van tal como llegan, es decir, son fugaces. Como general competente que asedia un fortín, estudia el demonio los puntos flacos del hombre a quien intenta derrotar y lo tienta por su parte más débil. El demonio es el enemigo número uno. El enemigo número uno es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y macabro, perturbador, existe realmente y sigue actuando. Es el que insidia sofisticadamente el equilibrio moral del hombre, el pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, para introducir en nosotros la desviación.
La influencia extraordinaria que es la obsesión diabólica es una serie de tentaciones más fuertes, más violentas y más prolongadas que las tentaciones ordinarias que suelen ser pasajeras. Los síntomas incluyen ataques repentinos, a veces en curso de pensamientos obsesivos, a veces incluso racionalmente absurdos, pero de tal naturaleza que la víctima es incapaz de liberarse. Por lo tanto, la persona vive obsesionada en un perpetuo estado de postración, de desesperación, de angustia, con intentos de suicidio. Casi siempre la obsesión influye en los sueños. La opresión diabólica se manifiesta por diferentes enfermedades más o menos graves que los médicos no comprenden aún. También puede afectar tanto los bienes materiales como los afectos humanos. No hay posesión, pérdida de conciencia o una acción involuntaria. La Biblia nos da muchos ejemplos de la opresión, como lo son la mujer que duró encorvada 18 años, el sordo mudo, que fueron curados por Jesús. Estas personas no estaban sujetas a la posesión total, pero había una presencia demoníaca que les causaba ese malestar físico. La posesión demoníaca. Por ella, el demonio actúa realmente en el cuerpo de la persona en lugar de hacer sentir su acción solamente desde fuera como en la obsesión. En ella, Satanás toma posesión completa del cuerpo físico, no del alma. Impide el libre uso de las facultades del hombre y habla y actúa él mismo por los órganos y los miembros del poseso sin que éste pueda impedirlo y hasta muchas veces sin que el poseso se dé cuenta. Su manifestación exterior es una modificación total de la personalidad que parece dominada por un agente extraño. Algunos alcanzan a parecer como zombies. A este respecto, se pueden citar ejemplos del Evangelio, como el poseso Geraseno y el joven epiléptico demoníaco. Ante estas situaciones, hay que recordar antes que nada que el poder del demonio es limitado y que su influencia llega hasta donde el poder de Dios se lo permite, y que así como Jesús en el Evangelio curó a muchas personas oprimidas por el demonio, de igual manera sigue haciéndolo hoy a través de sus ministros ordenados. Veamos cómo podemos ver a María ante el demonio. Lo que Lucifer perdió por su orgullo, lo ganó la Santísima Virgen María con su humildad. La humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza. Génesis 3:15. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus trampas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. Satanás no soporta ser vencido por una criatura tan humilde y sencilla como María. Debemos
Siempre que nos sintamos atacados por este ser, ayudarnos del rosario es maravilloso instrumento para alejar al demonio. Nosotros, los consagrados a María, no podemos temerle. Ella aplastará su cabeza. Una manera de poder evitar estas obsesiones, opresiones, posesiones, es hacer el rosario a San Miguel Arcángel. Son 70 veces delante de Jesús sacramentado la oración que dice: Ángel de mi guarda. Bueno, sí, esta oración del ángel de la guarda es para todos los días y todas las noches, que dice: Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Muy bonita oración para rezarla en la noche cuando estamos ante la presencia de nuestro amado Señor, recopilando las obras del día, pidiendo perdón si nos hemos equivocado, si hemos contristado el corazón de Jesús. Y la de San Miguel Arcángel, las 70 veces, ojalá delante de Jesús sacramentado. La oración es: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima.